Es un placer verlos, es un placer compartir esta mañana. Vamos a estar hablando de un tema muy relevante que a todos nos importa, ¿no? Todos tenemos familia de alguna forma, todos convivimos con alguien, ¿no? De alguna forma, y entonces empezar a profundizar en estas características de un trabajo que realmente contempla el balance entre la familia, nuestras labores, cómo podemos fortalecer estas relaciones, cómo equilibrar esta relación entre familia y trabajo, creo que es algo que a todos nos importa y pues justamente hoy estamos aquí para conversar al respecto. Así que bienvenidas y bienvenidos nuevamente y en especial a Lore Serrano. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida, que es justamente parte del área de talento de un Doctores. ¿Cómo estás? Hola Alex, muy bien, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Pues realmente bastante interesada, creo que es un tema que a todas las compañías hoy nos toca y que de una u otra forma pues debemos hacer como ese actor principal, ¿no? En este proceso de poder equilibrar esta vida familiar con la laboral. Exacto. Es algo que sin duda es complejo. Hay algunos tips y herramientas que iremos discutiendo durante esta charla con Lore. Algunos comentarios para todos los que se van uniendo y es, por favor, estén ahí compartiéndonos, hagan sus preguntas, tienen un espacio para hacer preguntas, no se queden con las ganas de preguntar, compártanos en el chat, es decir, estén muy activos y activas para que esta sea una conversación también más rica y vamos a tener un espacio al final para abordar esas preguntas. Así que, pues, iniciemos con la primera pregunta que tengo yo, que es, a ver, ¿realmente, Lore, crees que es posible que exista un equilibrio entre la familia y el trabajo? ¿Esto es una utopía o es algo que realmente podemos alcanzar? ¿Qué opinas? Bueno, digamos que la capacidad de combinar con éxito el trabajo y los compromisos familiares y la vida personal misma, pues hay que partir del hecho de que es importante para todos los miembros, ¿no? No solamente para el colaborador, sino también pues para la familia misma. A veces es un desafío, ¿no? Porque pues digamos que todas las personas estamos en esta constante lucha que depende de muchos factores. ¿Qué es importante tener en cuenta? Yo creo que en este aspecto el concepto de equilibrio, ¿sí? Porque pues digamos que este puede ser subjetivo en la medida en la que no representa exactamente lo mismo para todos. Y precisamente por esto hace mucho más difícil o más complejo el lograrlo. Creo que algo importante es que sí va más allá de la jornada laboral. Es decir, normalmente cuando tú hablas de equilibrio entre la familia y el trabajo, pues dices como, ok, termino mi jornada laboral y entre comillas ahí estoy empezando eso que debería ser la vida familiar, ¿no? Pero realmente al ir más allá, pues involucra prioridades de vida y prioridades profesionales. Creo que aquí hay algo importante también que mencionar y es el concepto de familia, ¿no? Digamos que hace algún tiempo, cuando pensábamos en familia, pensábamos en, no sé, esposa, hijos, padres, madres. Realmente la familia hoy, pues al ir evolucionando en el tiempo, pues ya se ha diversificado tanto que pues no hablamos solamente de esto, ¿sí? Hoy para muchas personas su familia principal es su mascota y todo lo que pase con su mascota puede afectar o no el desarrollo de sus labores. Entonces creo que es importante tener esto en cuenta. Qué interesante porque sin duda la familia hoy es algo grande, muy diverso, tanto como las personalidades de cada uno, y cada uno incluye eso que ama dentro de su vida. Y eso es bien interesante, porque total, ¿no? A veces creemos que la mascota no está ahí dentro, pero sin duda cambia tu logística. Entonces está bien interesante esa discusión. Cuéntanos entonces, ¿por qué es importante, primero, hablar de este equilibrio entre familia y trabajo, pero perseguirlo, ¿no? ¿Cuál es esa importancia? Y lo quiero como puntualizar en términos de por qué las empresas tienen que buscar este equilibrio familia y trabajo y por qué los profesionales tenemos que también pedirlo e insistir para que esto suceda. Ok, yo partiría con el hecho de que el balance vida-trabajo pues es un factor muy importante para lograr calidad de vida, ¿sí? Y nosotros como organizaciones, digamos que buscamos contribuir con la salud o con el bienestar integral de las personas que hacen parte de nuestra organización.
aun cuando, y como mencionábamos anteriormente, el balance personal puede significar cosas distintas para cada individuo, sí hay algo importante y es que los especialistas en el tema, ¿sí? De salud, de bienestar integral, digamos que mencionan que es muy importante y que beneficia mucho este proceso, ¿no? Entonces, a las personas normalmente que tienen un balance de vida-trabajo relativamente bueno, son personas que tienen un mejor estado de ánimo, que están muchísimo más motivadas, que inclusive sienten una satisfacción laboral general, ¿sí? Entonces, digamos que no lograr de una u otra forma este matrimonio ideal entre la vida y el trabajo, pues digamos que complejiza o afecta de manera negativa, si cabe la palabra, a las personas per se, ¿sí? Basta, por ejemplo, con ver que hace, no sé, tal vez 15 días, la OCDE mencionó que Colombia y México, por ejemplo, hoy tienen los peores índices en relación vida-trabajo, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? A que las personas tienen jornadas laborales bastante extensas y por ende tienen menos espacio para otras actividades, como cuáles, como familia, como ocio, como buena alimentación, temas relacionados con higiene del sueño, que claramente deriva en una afectación del bienestar físico y mental. Eh, ¿Por qué entonces digamos que es importante lograr este matrimonio? Porque definitivamente nos va a permitir sentir bienestar integral, ¿no? Y aquí las compañías, digamos que tenemos un rol importante en la medida en la que somos facilitadores o habilitadores para que esto suceda. No obstante, hay que recordar que esto va mucho más allá de las organizaciones, es decir, hay tres actores principales en esto. Yo diría que son, por un lado, el gobierno, con todo este tema de políticas, no solamente relacionadas a lo laboral, sino también políticas de salud pública, las empresas, al ser esos habilitadores o esos canales a través de las cuales esto puede llegar a las personas, y pues el colaborador per se, ¿no? Quien es el que de una u otra forma está colocando también límites frente a todo este proceso. Increíble, perfecto. Entonces ahí ya tenemos una perspectiva de esta importancia a diferentes niveles, ¿no? Porque todos somos responsables en algún aspecto, ¿no? Empresas, gobierno, Yes. personas, la familia incluso en sí misma es responsable para que logremos este equilibrio. Como bien dices, Lore, al final tiene que ver con esta búsqueda de bienestar real, ¿no? No podemos pensar en bienestar cuando no incluimos a la familia y somos personas gracias a nuestra familia también. Es decir, llevamos a nuestro ser completo al trabajo y eso tiene que ser considerado. Entonces está bien interesante eso. Voy a hacer Sí, un momento, perdón, Lore, nada más, para invitar a la gente que está escuchando a que nos compartan en el chat de dónde nos escuchan, en dónde están en este momento, cuál es su perspectiva. También incluyanse en la conversación acá con Lore. Y vamos a lanzar la primera encuesta para que escuchemos también sus perspectivas. Por ahí, si me ayuda el equipo, a lanzar la primera encuesta para todo el público. Y reitero, acompáñenos. Aquí ya nos están diciendo desde Colombia. A ver, ¿desde dónde más nos escuchan? Perdón, Lore, te interrumpí. ¿Qué nos ibas a decir? No te preocupes. Digamos que es importante mencionar que al ser la familia un factor protector para las personas, pues digamos que es importante que ésta esté dentro del mapa de las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante que cuando la persona tiene ese espacio para poder, digamos que, limitar esta vida laboral y entrar a la familiar, pues digamos que hay un mejor proceso de conciliación, de fortalecimiento de lazos, de felicidad misma, ¿sí? Y esto pues claramente contribuye a que todo pues esté mejor, no solamente en términos de organización, sino también en términos de sociedad. Increíble, totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, tenemos aquí gente de Colombia principalmente, de México. Bien, gracias. Síganos contando de dónde nos escuchan y ya veo que ahí están respondiendo la encuesta. Vamos entonces a hablar, Lore, de tal vez el aspecto difícil, ¿no? ¿Cuáles son esas principales causas que ocasionan que exista tal vez una mala relación entre la familia y el trabajo? ¿Cuáles son esas malas prácticas, esos momentos en donde
la empresa se va por otro lado y entonces causa, pues, en vez de beneficios, problemas. Ok, bueno, mira, yo creo que una de esas principales causas es todo el tema de la sobrecarga laboral, ¿sí? Cuando las compañías no logran identificar en qué momento una persona está siendo sobrecargada con tareas o con responsabilidades mucho más allá para las cuales en algún momento fue contratada, pues está contribuyendo a que precisamente se desdibuje este equilibrio entre la vida personal y lo laboral. ¿Sí? Por otra parte, creo que no hay que dejar de lado la falta de condiciones laborales adecuadas, ¿sí? Tener jornadas dentro de la organización per se extensas, pues no contribuyen a que la persona pueda hacer ese proceso de conciliación entre su vida familiar y su vida laboral. Eh, Creo que otro de los factores que juega mucho es el mal ambiente laboral, ¿sí? El mal ambiente laboral dentro de las organizaciones pone en riesgo la salud mental, la salud física y esto repercute de manera significativa en las relaciones familiares, ¿sí? No hay que perder de vista que las personas que centran su vida en el trabajo descuidan otros aspectos que pueden ser relevantes y que claramente son algo importante dentro de ese bienestar integral de las personas. Qué interesante, qué interesante. Entonces, hay muchas cosas que requieren cuidado y que requieren atención. Y yo siento que incluso algunas empresas lo dejan como algo aleatorio, ¿no? O simplemente no lo consideran dentro de sus políticas, dentro de sus estrategias, y eso debe de tener un efecto negativo, ¿no? Sí, claramente, digamos que las personas que están, digamos que sobrecargadas, que no tienen, digamos que factores protectores al interior de la organización, son personas que dentro de la misma van a presentar mayores índices de ausentismo, son personas que por ende van a estar mucho más enfermas, probablemente su proceso de motivación laboral pues no sea el mejor, ¿sí? Ujú. Y claramente digamos que es como un círculo, ¿no? Entonces, si yo no estoy bien en el trabajo porque tengo o una supercarga laboral o tengo un mal ambiente laboral, no tengo tampoco espacio para poder gestionar esto que de una u otra forma me abruma, pues voy a afectar mis relaciones familiares porque voy a tender a aislarme o tal vez de pronto desquitarme o desahogar en mi relación día a día con mis personas, con las familias, pues esto que no estoy pudiendo canalizar de una mejor manera, ¿no? Interesante. Y creo que es un buen momento para ver esta pregunta que lanzamos al público y tal vez que la comentemos un poco, Lore, porque tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? Preguntamos cuál es el principal impacto negativo que existe en los colaboradores al no existir un equilibrio familiar laboral, como te preguntaba. Los espectadores acá nos están diciendo, a ver, el primer lugar es el aumento de estrés, ¿no? O sea, hay una sensación de que no puedes lidiar con la realidad de una forma tan efectiva, ¿no? Y te estresa demasiado, hay desmotivación, lo cual tiene muchas consecuencias. Cuando hay desmotivación laboral, pues hay mucha más rotación, etcétera. Y por último, pero no menos importante, la pérdida de productividad. ¿Cómo ves estas opiniones del público? Qué te genera leerlas? Digamos que me parece que son personas que clara, la tienen clara, diría yo, en términos de cuál es el efecto que tiene el no poder hacer este proceso de equilibrio, ¿no? Digamos que hay consultoras que se han dedicado a estudiar este tema y, por ejemplo, en la encuesta más reciente que se hizo con relación a salud mental, pero también salud en el trabajo, se encontró, por ejemplo, que 1 de cada 3 colaboradores se siente insatisfecho con el tiempo que dedica al trabajo, ¿sí? Y que más o menos el 40% por estar conectado a su trabajo descuida otros aspectos de su vida. Y estos otros aspectos de su vida implican poder sentarse y tomarse su desayuno con la mayor tranquilidad del mundo o sentarse y simplemente no hacer nada, ¿sí? No es, digamos que, un tema menor reconocer que en Latinoamérica a nosotros nos cuesta desligarnos un poco y tomarnos una pausa para no hacer nada. Y digamos que esto es importante, ¿no? Si las organizaciones tenemos políticas, estrategias y somos responsables frente a este proceso en términos de que entendemos
que el colaborador tiene una familia y que nosotros también estamos llamados a poder ayudarles o contribuir en esa conciliación, pues digamos que generaremos estrategias y programas que contribuyan a que él esté bien, ¿no? O ella esté bien. Excelente. Pues ahí ya hay algunos puntos bien claros que nos orientan a prácticas contundentes. Pero me gustaría hacer un pequeño cambio en la conversación, porque hay una duda, ¿no? Entre algunos conceptos. Y creo que mientras más vayamos afinando conceptos, más fácil es que podamos después convertirlos en políticas, en estrategias, en buenas prácticas. Por un lado tenemos este concepto de family friendly y por otro el de equilibrio familiar laboral. ¿Son lo mismo o hay una distinción? ¿A qué se refiere cada uno? Ok, mira, el concepto de family friendly hace como referencia a las organizaciones que priorizan el bienestar de los empleados de forma integral. Es decir, estas compañías entienden que sus colaboradores tienen responsabilidades familiares que pueden en algún punto intervenir en el trabajo y tienen claro que la vida laboral va mucho más allá. ¿Sí? Digamos que cuando hablamos de balance, equilibrio vida-trabajo, estamos hablando o lo estamos orientando más a la jornada laboral, ¿sí? Entonces, yo soy habilitador o facilitador para que las personas tengan un determinado horario laboral que les permita luego de esto conciliar o llevar a cabo sus responsabilidades familiares. En este concepto de family friendly, lo que realmente se entiende es que sí, para mí mi familia es mi perro y mi perro hoy está enfermo, pues muy seguramente voy a tener que parar en algún punto mis responsabilidades laborales por atender a mi mascota, ¿sí? Entonces, digamos que algunas de las principales características que tienen estas empresas que son family friendly es que entienden en primera instancia que los empleados tienen responsabilidades familiares que pueden llegar a intervenir en el trabajo, ¿sí? Para ellos, la flexibilidad horaria o la jornada laboral es un valor agregado, ¿sí? Es algo adicional, pero no es en donde se centra todo. Digamos que son compañías que hacen concesiones con casos de urgencia en casa, ¿sí? O que están dispuestos a generar ayudas económicas extrasalariales para los colaboradores con hijos. Son compañías que hoy por hoy, por ejemplo, amplían sus permisos de maternidad, de paternidad, ¿sí? Y que tienen en cuenta que estos factores influyen en la vida de los colaboradores. Teniendo clave perdón, es decir, cuando la organización tiene claro qué es eso que significa la familia para los trabajadores, pues digamos que entonces al trascender la definición, pues entiende que, y como lo hablamos hace un momento, hoy en día existen diversas familias y la empresa Family Friendly logra comprenderlo e incluirlo dentro de sus políticas, ¿no? Hoy sabemos que existen, por ejemplo, certificaciones como las empresas familiarmente responsables, que le dan un manejo transversal a este equilibrio y que buscan realmente, digamos que fortalecerlo y aterrizarlo muchísimo más al interior de las diversas organizaciones. Increíble, nos compartiste cosas bien interesantes ahí respecto a esta diferencia y creo que hay mucho camino por recorrer, ¿no? O sea, no sé si hay algún índice de cuántas empresas serán family friendly y cuántas tendrán como esta perspectiva de cuidar al empleado y a su familia, pero es muy interesante porque al final tiene una ventaja estratégica muy clara, ¿no? O sea, si tú tienes ese equilibrio, si tú puedes ser o sentirte sostenido por la empresa en términos familiares, creo que da una motivación, da esta sensación de propósito mucho mayor. Entonces está muy interesante esto que nos compartes, Lore. Sí, de hecho, digamos que estas compañías que aplican este concepto de family friend realmente se encargan de construir lazos, ¿sí? Con la familia de sus colaboradores y con los colaboradores per se. Entonces, digamos que esto hace que haya un clima laboral diferente, mucho más distendido y que claramente, pues, los colaboradores incrementen esos niveles de motivación al saber que su compañía busca favorecer este vínculo, ¿no? A través de diferentes acciones, a través de diferentes programas, de diferentes planes, pero que finalmente contribuyen o cuyo pilar central es eso, entender que soy una persona que tiene familia y que muchas de las cosas que pueden pasar en mi ámbito familiar
pueden repercutir en el ámbito laboral, ¿no? Excelente, totalmente. Creo que todos estamos de acuerdo con eso y al final hay una gran responsabilidad por cubrir, ¿no? Pero podemos empezar. Y justo me gustaría que platicáramos de eso, ¿no? ¿De qué manera se puede fomentar este equilibrio desde la empresa? ¿Cuáles son esas prácticas que pues tal vez son simples al principio, pero que pueden generar esta ruta bien trazada hacia un equilibrio real? Ok, mira, yo creo que lo primero sería fortalecer y potenciar la cultura de bienestar en la organización. Es decir, digamos que aquí las organizaciones, sí, per se, pero también las áreas de talento, de cultura, están llamadas a promover iniciativas que busquen esto, ¿no? Algunos de los programas que podemos generar están orientados, por ejemplo, a promover hábitos de vida saludable y autocuidado. ¿Cómo hacemos gestión del tiempo? ¿Cómo nos autocuidamos? ¿Cómo podemos contribuir a que las familias de estos colaboradores pues cada vez tengan mejores hábitos? También contribuyen en el bienestar del colaborador, ¿no? Otra cosa importante es cómo hacemos para poder tener programas de bienestar físico y mental. ¿Sí? Y en estos programas de bienestar físico y mental estamos hablando de los servicios médicos. ¿Cómo hacemos para que el colaborador tenga 24/7 un profesional que lo pueda acompañar, que lo pueda guiar, no solamente en temas médicos a él y a su familia, sino también en temas psicológicos, sí, en términos de vida, de hábitos saludables, términos de nutrición? Creo que es importante que el colaborador pueda contar con estos programas, digamos que un poco más robustos. Adicional a eso, creo que es importante que haya una cultura con un interés genuino por el bienestar del trabajador, donde además se evidencia, digamos que de un trabajo justo, porque estamos hablando de que eso también se genera por un tema de sobrecarga laboral, ¿cierto? Que tenga las condiciones adecuadas, las cargas equilibradas, una remuneración adecuada, ¿sí? Y creo que si vamos un poco más allá, al interior de la organización no debemos dejar de lado a los líderes de la organización, ¿sí? Esto implica que, así como la organización per se promueve estrategias, programas y aterriza con planes, este concepto de poder integrar la vida del colaborador, la de sus familias, pues los líderes están llamados a generar esos ambientes de escucha y confianza, donde los colaboradores también puedan levantar la mano y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Hoy definitivamente no me siento bien o estoy teniendo este tema con mi familia en términos de con mi mamá o con mi hijo o con mi pareja y pues no puedo, ¿no? Creo que eso también es súper importante. Y lo resumiría en eso, ¿no? Cómo generamos políticas de división de trabajo, división de vida personal, pero también cómo hacemos para involucrar dentro de este proceso de vida personal a los familiares de nuestros colaboradores. Súper interesante. Hay algunas preguntas del público, pero me gustaría antes abordar un tema, pues, importante, que al final es esta perspectiva de la empresa. La primera es preguntarte, Lore, si tú crees que implementar estas estrategias que fomentan el equilibrio es costoso, porque esta es una pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Es caro? ¿Cómo lo consideras tú? Yo te diría, como buena psicóloga, depende, ¿sí? ¿Y de Claro. qué depende? De si se trata de pensar en el equilibrio como un paquete de beneficios. Es decir, si tú estás pensando el equilibrio como un paquete de beneficios, te va a salir muy costoso, ¿sí? Sin embargo, si tú piensas este proceso de equilibrio como un proceso de cultura, ¿sí? De decisión de organización, donde hay prácticas coherentes con esto, pues no sale costoso. ¿Por qué? Porque la retribución será mucho más allá de lo que tú esperas. Estamos hablando de compromiso, estamos hablando de mejorar niveles de eficiencia y productividad, estamos hablando de reducir ausentismos, de reducir enfermedad, de reducir estrés, ¿sí? De tener mayores niveles de retención al haber decremento de la rotación.
Y en últimas, todo esto va a impactar en algo que siempre hemos escuchado, pero que a veces se nos olvida, y es que tus colaboradores van a tratar muchísimo mejor a tus clientes, ¿no? Esto se va a ver impactado en términos externos. Entonces, como te menciono, eso va a depender de la postura organizacional que tenga pues cada una de las compañías. Absolutamente. Pero hay un retorno de inversión claro que ya mencionaste en algunos aspectos, ¿no? Cómo nos comportamos como empleados frente a los clientes, frente a nosotros mismos, ¿no? La cultura. O sea, hay diferentes beneficios tangibles e intangibles al invertir, como tú dices, ya sea una gran cantidad en un paquete completo de compensación o en algo mucho más expansivo, ¿no? Porque al final, si hablamos de cultura, es algo trascendente, expansivo, es muchísimo más grande y se diluye también la inversión en muchas otras cosas. Entonces es interesante. Pero si pudieras resumir, ¿cuáles son esos beneficios como empresa? Ya mencionaste varios, ¿no? Pero poniéndolas así como muy puntuales, esos beneficios que puede obtener una organización al fomentar e invertir, por supuesto, en el equilibrio familiar laboral. ¿Cuáles son? Bueno, mira, yo creo que definitivamente cuando las compañías, ¿sí?, establecen un ambiente de trabajo y políticas que permiten a sus colaboradores, digamos que encontrar esta conciliación, ¿sí? Eh, Definitivamente va a generar mejores niveles de eficiencia y productividad, ¿sí? Va a encontrar una fuerza de trabajo muchísimo más motivada. Definitivamente va a encontrar una reducción significativa en los índices de ausentismo y enfermedad. Sus colaboradores van a ser más felices porque hay una reducción en términos de conflictos familiares, ¿sí? Y por ende, digamos que esto va a incrementar el nivel de compromiso de los colaboradores frente a la organización, frente a los procesos que está llevando a cabo. Entonces, creo que si me preguntas, eso sería como lo principal. O sea, hay encuestas que han encontrado que en la medida en la que las horas de trabajo son menores, los sentimientos de felicidad de los colaboradores incrementan. Entonces, creo que esto es bastante importante tenerlo en el radar, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y más ahora con esta nueva cultura híbrida en donde tenemos que volver a pensar cómo trabajamos, cuándo trabajamos, desde dónde. O sea, hay muchos aspectos que tienen que estar construidos y sin duda poner a la familia en el centro de la conversación es primordial para que esto funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, bien interesante, qué bueno. Me gustaría ahora sí ir a las preguntas del público. Y adelante, sigan preguntando, que tenemos todavía unos minutos para poder responder sus preguntas. La primera es de Luz y nos dice, ¿cómo estimular el balance vida-trabajo con aquellos trabajadores que por algún motivo no tienen a su familia en la misma ciudad o en el mismo país? Mira qué curiosa situación. ¿Qué piensas de esto? Bueno, mira, digamos que parte de las políticas, también del nivel adquisitivo y demás de las organizaciones, pero hay programas en los que a ti te entregan vacaciones adicionales, ¿no? Días de trabajo remunerado. Digamos que dependiendo de la organización en la que estemos hablando, el factor teletrabajo se vuelve fundamental, ¿sí? Si yo voy a poder estar trabajando desde Bogotá y mi familia está desde Barranquilla, por decirte algo, si dentro de mi política y dentro de mis programas como organización tengo abierto la movilidad flexible, pues esto va a contribuir definitivamente al bienestar de mi colaborador. Entonces yo lo que te diría es, teniendo en cuenta el core de negocio, la postura organizacional frente a si es híbrido, presencial, si es virtual, pues poder establecer cómo puedo entregar más valor, ¿no? Hay compañías que entregan vacaciones adicionales, que tienen vacaciones flexibles, licencias remuneradas, espacios o días de familia que hacen que pues, el colaborador pueda estar en contacto constante con estas personas que son importantes dentro de su día a día. Ahí está, excelente, excelente. Aquí digo, creo que es algo que hemos abordado durante toda esta charla. Nos dice Rocío, actualmente las empresas cómo ayudan y o participan en el balance del trabajo y la convivencia con la familia. Es algo que hemos abordado durante toda la charla, pero tal vez es una oportunidad para resumir, ¿no? O sea, para hacer como
sí, de este tráiler de la película. ¿Qué nos dejarías en resumen de esta media hora que hemos platicado sobre este tema? ¿Cuáles son estos puntos importantes en esta participación de la empresa en la vida en la vida familiar de los trabajadores? Bueno, digamos que yo partiría con el hecho de que la organización debe incorporar dentro de su concepción, ¿sí? Que necesitamos fortalecer el vínculo con los trabajadores y construir lazos con su familia. Creo que eso es como súper primordial, ¿no? Entender que las responsabilidades familiares pueden intervenir en el trabajo y que como organización debemos tener planes, programas que, digamos, que faciliten o le permitan al colaborador estar tranquilo frente a esto. Yo diría que en un segundo lugar, la cultura y el ambiente laboral, tanto positiva como saludable, se vuelven aquí un factor también primordial, ¿sí? En este proceso de poder, digamos que tener colaboradores mucho más comprometidos, mucho más felices, mucho más productivos dentro de las organizaciones, y no hay que dejar de lado todo este tema de programas de bienestar físico y mental, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los colaboradores siempre tengan a su disposición profesionales que les puedan ayudar con temas médicos a ellos y a sus familiares, profesionales en términos de salud mental que le puedan estar apoyando frente a me levanté a las 11 de la noche estresado, ¿qué hago? Pues tenga un profesional con quien poder desahogarse frente a esa situación. Y el tema de hábitos de vida saludable se vuelve fundamental. Promover ejercicio, promover buenos hábitos del sueño, promover buenos hábitos de alimentación. Creo que aquí todo esto juega un factor importante para poder, digamos que, cumplir con este propósito de ser habilitadores como organizaciones para que los trabajadores y los colaboradores de las mismas pues tengan mucho más robustez, no solamente en términos individuales, sino también en términos familiares, ¿no? Extraordinario. Y Claudia nos hace otra pregunta que creo que también es muy relevante. ¿Qué tanto influye el liderazgo en el colaborador en este equilibrio vida-trabajo en términos también familiares en específico? Creo que es algo que también tenemos que abordar en esta charla. ¿Cómo influyen los líderes? Sí, de acuerdo, digamos que no hay que dejar de lado que las organizaciones están marcadas por una forma de comportamiento y que esta forma de comportamiento per se pues está relacionada con el liderazgo, ¿no? Creo que aquí lo importante es que la organización defina esa línea de liderazgo que le es funcional en términos de momento organizacional, ¿sí? Como lo mencionaba en algún punto, creo que cuando el líder genera esos ambientes de escucha y confianza, el colaborador puede manifestar de manera abierta y directa cuando se siente desbordado, ¿no? Pero también es el canal o es esa persona la que se encarga de empoderar y fortalecer con los colaboradores pues estas habilidades, ¿no? De poder autogestionarse, de poder, oye, tranquilo, hoy tienes un tema con tu mascota, ve y no te preocupes que aquí pues podemos solventar después lo que está pasando, entender y digamos que mantener esa línea unificadora, ¿sí? Es importante, porque finalmente el líder es el que está en el día a día con la organización, ¿sí? Hablamos de cultura, hablamos de ambiente laboral, pero quien lo tangibiliza en términos de comportamiento son las personas que están dentro de la organización y aquí el líder es, digamos que, el llamado a empoderarse de esto para que se vuelva una realidad frente a los colaboradores. Extraordinario. Creo que podríamos hacer otra charla de este tema puntualmente porque es algo muy relevante que todos lo vivimos y que genera un efecto también exponencial, ¿no? De la forma en la cual nos comportamos, lo que recibimos de nuestros líderes, la coherencia organizacional puede generar grandes cambios muy positivos, pero también grandes problemas si es que no se aborda adecuadamente, ¿no? Así Genial, es. genial. Lore, pues qué gusto escucharte. Gracias por tus comentarios, gracias por llevarnos a través de este tema, hacer estas distinciones, orientarnos a través de las buenas prácticas, las malas prácticas. Sin duda hay mucho para pensar y para aplicar. Entonces, te agradezco. ¿Tienes algún mensaje final? No, digamos que yo cerraría, uno, agradeciéndole a todas las personas que están acá. Y en segundo lugar, creo que es importante que las áreas de talento, sí, sigamos en ese proceso de empoderarnos y de hacerle ver a todas las personas que hacen parte de la organización que gestionar un ambiente que sea
que contribuya al bienestar de los colaboradores y que contribuya a que los colaboradores se sientan más felices, no solamente dentro de la organización, sino con sus familias, es una tarea de todos, ¿no? Desde los líderes, desde las personas per se que hacen parte de la organización y por supuesto desde todo el proceso de implementación de estrategias, programas y planes que están en cabeza de las áreas de recursos humanos. Genial. Gracias, muchísimas gracias, Lore Serrano del área de talento de Undoc3. Vamos a hacer un momento para compartirles un video y empezar con el segundo panel. Gracias, Lore, gracias a todos por escuchar. Que estén muy Quédense bien, con adiós. nosotros. Chao, chao. No se nos vayan. Me parece que no se escucha el audio. Bien, bueno, aquí seguimos, ya no se preocupen, después les pasamos el video ya con audio, parece que no se escuchó muy bien, pero vamos a empezar con el segundo panel, también un tema bien interesante en donde vamos a seguir profundizando sobre estos beneficios familiares y cómo integrar las estrategias de salud y bienestar en una empresa junto con todo lo que pasa en nuestra familia y lo que ya también conversamos hace un momento con Lore. Y para este panel tenemos pues a dos expertas. Primero a Jessica Olsen, bienvenida Jessica, y a Ariana Sea del equipo de Undoc3. Entonces, Jessica, ¿cómo estás? Primero, Muy cómo te va? bien, muchas gracias, Alex. ¿Tú? Excelente, qué gusto tenerte por acá. Y también, Ariana, bienvenida, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, todo muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por preguntar. Excelente, qué gusto estar conversando con ustedes. Vamos a tener una charla interesante. Creo que hay algunas preguntas que les quiero hacer que nos van a llevar pues a reflexionar sin duda porque ya vimos en el panel anterior que no es tan sencillo, que hay que tener buenas prácticas y pues que hay muchos beneficios. Entonces, si les parece, empecemos con la primera pregunta. ¿Están de acuerdo? Vamos a ello, ¿no? Primero que nada, creo que hay que poner las bases, ¿no? Darnos cuenta de cuáles son los cimientos de lo que estamos hablando y para ello me gustaría escucharlas a las dos en torno a qué nos referimos con el concepto de beneficios familiares. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se crea? ¿De dónde viene? ¿Qué opinan de esto? Adelante, Jessica. Claro. Bueno, de beneficios familiares ya tuvimos un poquito de introducción de este enfoque hacia integrantes de la familia, hacia yo como persona, mi entorno familiar, qué es lo que hay, que tener tiempo. También, ¿no? Como family friendly culture, también hay family friendly benefits, que son estos beneficios que ayudan a los empleados en todas las etapas de la vida a equilibrar e integrar tanto las responsabilidades laborales como las familiares. Y Ariana, creo que me podrás ayudar
ayudar a sustentar que estos beneficios nos ayudan a impactar en distintas dimensiones en general de la salud y del término salud, que conlleva no solamente a no tener una enfermedad, ¿no? A tener muchísimos más elementos equilibrados. ¿Qué dices tú, Ari? Bueno, yo quería retomar un poquito lo que decía Lora y también lo que dice Jessica, porque creo que tiene como mucha razón. Los beneficios los podemos considerar como una ruta que va desde la empresa hacia el trabajador y que reflejan hasta cierto punto como esa importancia que tiene este colaborador para la empresa. En ese sentido, el poder cubrir como lo que hay alrededor de este trabajador, la familia directa tal cual como el núcleo cosanguíneo y demás, le brinda mucha seguridad a esta persona. Sin embargo, y algo de lo que retomaba Lore hace un momento, era que actualmente ya la familia no solamente es como mamá, papá, hermanos, estas personas con las que hay estos lazos de sangre, sino que también hablamos de estas personas a las que queremos, ¿no? Aunque no haya esa relación tan cercana en el árbol genealógico. El mejor amigo, el colega, el roomie, el novio, etc., 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 ¿no? En ese sentido, creo que ya en este momento el concepto de un beneficio familiar también puede cambiar. El preocuparse por el ambiente que hay alrededor, por estas cosas que pueden influir en el bienestar, retomando lo que decía Jessica hace un momento, inspira también esta seguridad dentro del trabajo, ¿no? Y tiene impacto en el estrés, tiene impacto también en cómo se desarrollan, tienen impacto también en cómo se van sintiendo alrededor de este lugar donde se desenvuelven 8 horas al día, 5 días a la semana. Totalmente, totalmente. No, no es, parece obvio, pero no lo es. Perdón, parece obvio, pero no es. Y necesitamos sí crear estas definiciones para cada empresa también, creo, ¿no? Hay algunas definiciones generales, pero al final, para que logremos una implementación correcta, necesitamos ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué necesita la gente? Creo que el tomar datos, el poder ir y preguntarle a los colaboradores cuáles son esos beneficios que realmente necesitan, también puede ser algo muy, muy eficiente, ¿no? Me gustaría orientar esto hacia justo cómo implementar de manera correcta. ¿Cuáles son esas buenas prácticas para que estos beneficios familiares trasciendan y sean útiles para la gente? ¿Qué opinas de esto, Jessica? Pues no solo lo veo eficiente, lo vería como la primera etapa y lo más importante. Como persona de recursos humanos, la gran sugerencia que me encanta hacer es no hagan sus propias conclusiones, no piensen que por mis necesidades los demás tienen las mismas, no piensen que si porque a una empresa le funcionó, ay, inmediatamente lo implemento igual en donde estoy y va a ser efectivo. No, hay que escuchar lo que las personas quieren, lo que las personas necesitan y ayudarnos de herramientas que ya tenemos, que ya existen, que pueden ser desde analíticos, ¿no? Saber cuántas personas sí están casadas o no, cuántos tienen hijos, inclusive a veces también pensar en la posible futura familia que una persona quiere tener, ¿no? Entonces, está en sus planes o no querer tener familia, porque desde ahí también vienen beneficios, desde antes de que una persona sea mamá, papá y demás, hay beneficios. Entonces, ver si ya tenemos ciertos analíticos que nos puedan ayudar a empezar a identificar qué podemos implementar o también, y uno que siempre considero que tiene que ir de la mano, es apoyarnos de estos focus groups donde nos hacen como personas de recursos humanos acercarnos a la gente, ¿no? Colaborar y también revisar si nuestros analíticos están bien y de ahí adquirir información de qué se necesitan. Pero también quiero dejar algo muy claro en esta etapa de empezar a tal vez preguntar en encuestas, en hacer focus groups y demás. Lo que va también de la mano es muy buena comunicación y que tengamos mucho cuidado en ese momento que queremos empezar a adquirir información, a no dar mala comunicación, a no crear expectativas en los colaboradores, porque puede ser un arma de doble filo y si creamos expectativas que después no vamos a implementar, vamos nosotros mismos a generar una insatisfacción. Entonces, sí quiero dejar claro este tema de acercarnos en un sentido de quiero que me comuniques para ver qué puedo hacer y no porque voy a hacer lo que tú me estás diciendo que necesitas, ¿no?
Interesantísimo, controversial, pero importante, ¿no? Porque al final sí es como, yo lo resumiría en un tema de coherencia, ¿no? Un tema de coherencia y de ser muy disciplinados en que lo decimos, lo vamos a implementar y que le vamos a dar seguimiento y vamos a escuchar, pero vamos a estar retroalimentando constantemente. Qué interesante. Vamos a seguir hablando sobre eso. ¿Tú qué opinas, Ari, al respecto? ¿Qué dirías tú? ¿Qué sumarías? Bueno, yo quisiera retomar la primera parte que dice Jessie, que creo yo que es como la más importante, la más primordial, que es escuchar. Todas las personas tienen historias distintas, todas las personas tienen formas de vivir distintas, todas las personas perciben estos ambientes laborales de maneras muy extrañas a veces. Y el hecho de podernos detener a escuchar qué le duele a cada persona, qué le preocupa, qué le molesta, nos puede ir acercando un poco a aquellas cosas que sí pueden ser como primordiales y que pueden ser parteaguas, ¿no? A veces también pasa, y creo que esto es algo que vale la pena también rescatar, que no siempre tenemos como en la mente la importancia de algunas cosas. Por ejemplo, los servicios médicos. Uno va todos los semestres o todos los años y paga la póliza y uno lo ve como un gasto hasta el momento en que lo necesita. Ese tipo de cosas que no son siempre tan evidentes, pero que en el momento en que se necesitan resultan un parteaguas, resulta algo que incluso puede cambiar la vida en estos escenarios que pueden ser incluso catastróficos. Son cosas que también se infiere que los mandos medios y los mandos altos que pueden tomar decisiones dentro de la empresa ya conocen. Y que bueno, ok, a lo mejor no vas a usar diario tu seguro de gastos médicos mayores, pero lo tengo aquí de backup. Y en ese sentido, también comenzar a pensar en estas estrategias que se pueden implementar de forma personal. Aquí voy a hablar un poquito del caso de un doctor. Nosotros nos preocupamos por esa individualidad, ¿no? Esta persona que está en ese núcleo familiar, que no va a ir a una consulta porque le duele la cabeza, pero le hace bien saber que tiene un acceso a algo donde puede preguntar por aquello que le angustia en ese momento, ¿no? Hay muchos escenarios de este tipo, hay muchas estrategias que se pueden implementar, pero creo que el primer paso es el más importante, que es el escuchar. Escuchar, totalmente. Imprescindible, imprescindible. Vamos entonces a hablar justo sobre el impacto, ¿no? ¿Cómo genera impacto en la empresa? ¿No? ¿De qué formas, ¿no? En torno a qué cosas el hecho de que las familias de los colaboradores sean también beneficiados con estas estrategias que estamos hablando. ¿Cuál es el impacto para la empresa? Porque a veces no es tan evidente, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Jessica? Pues retomando un poco lo que dijo Lorena de felicidad, creo que sí llega a ser evidente, ¿no? Una persona que está contenta donde está, que inclusive su entorno familiar le hace comentarios positivos de qué increíble lugar, cómo me gustaría trabajar ahí, qué padre que piensen en mí, te hace entonces tener este sentido también de pertenencia, de comodidad y de confianza de donde estás. Por lo tanto, pues es la relación básica de mejor desempeño, mayor productividad, ¿no? Estoy contenta, estoy motivada, voy a estar enfocada a crecer profesionalmente y conlleva a una mayor productividad. Entonces, para mí, creo que si bien muchas veces ciertos líderes nos quieren medir por beneficio, ¿no? Y qué me está otorgando y qué me está retribuyendo, al final se tiene que ver de una manera integral, como se comentaba anteriormente. ¿Tú qué opinas, Ari? ¿Tú qué opinas respecto a este impacto que genera en la empresa, el hecho de que las familias de los colaboradores sean beneficiadas también? Uy, yo creo que tiene un impacto exponencial. Primero por las situaciones de estrés. Ninguno de nosotros está exento de que nuestras familias un día amanezcan con algo que les preocupa, ¿no? Algo que puede ser un universo de cosas. Y el hecho de saber que se cuentan con herramientas para poder abordar esa problemática que en ese momento angustia, da como esta sensación de seguridad. El colaborador al mismo tiempo se siente en este ambiente donde es valioso, en este ambiente donde es notado, donde puede ser, que era algo que hablábamos la ocasión pasada, ¿no? En este ambiente de seguridad.
permite también que el colaborador pues se sienta como con esa valía también dentro de la familia, de poder decir, bueno, yo cuento con esto y esto es con lo que puedo responder y así voy a responder en este momento de estrés, en este momento de angustia. Y sé que no me va a causar un problema de este lado, porque de este lado notaron que necesitaba esta herramienta y me la dan, ¿no? Entonces es como una cadenita que afecta en distintas esferas alrededor. Ahora, cuando yo lo veo a la inversa, bueno, esta persona que use o no use estos beneficios que ya tiene con ella, se va a sentir también en un ambiente donde puede ir desarrollando como ciertas cosas, sabiendo de antemano que el ambiente va a ser estable. Y esa estabilidad a veces es sumamente importante, ¿no? No es lo mismo que una persona se levante todos los días sin saber si va a tener trabajo o si no. El hecho de que esté dentro de un ambiente donde le dicen, bueno, eres lo suficientemente valioso, lo suficientemente visto, lo suficientemente querido incluso, para que te podamos brindar esto, también da como esa seguridad, ¿no? Y hablábamos la vez pasada a lo mejor de este poder incluso cometer errores, incluso poder crecer, ir aprendiendo de a poco. Todo eso yo creo que va muy enfocado en toda esta situación de los beneficios que se le pueden ir dando. Un beneficio visto como este extra que se le da para que ese colaborador pueda irse sintiendo seguro en donde está. Entonces, tiene un impacto increíble todo esto, creo yo. Sin duda, no hay como saber que hay algo que te respalda, ¿no? Mi barrio me respalda, mi empresa me respalda. Entonces yo sé que hay algo en donde puedo recargarme porque no solo me va a apoyar a mí, sino que van a apoyar a mis seres más queridos, a los más importantes, ¿no? Y al final eso me da una sensación de que las cosas están bien, estoy cuidado, por lo tanto estable, estoy en piso firme y entonces puedo hacer lo que sea, ¿no? O sea, puedo tomar riesgos, puedo ser más productivo, puedo motivarme para dar un 110%, ¿no? Creo que ahí hay un beneficio muy tangible para la empresa, pero me gustaría que lo hiciéramos mucho más específico, porque ya hablamos de los impactos, pero ¿cuáles son estos beneficios que es crítico o estratégico compartir con los familiares? ¿Qué opinas de esto, Jessica? ¿Cuáles son estas buenas prácticas y estos beneficios concretos que deberíamos estar compartiendo en las empresas? Ya hay una infinidad. La verdad, yo estoy sorprendida como cada vez hay más y más y más beneficios de esta clase. Eh, Hay beneficios desde, vayamos a agregar un poco más de lo que la ley nos da, ¿no? La ley da tanto de maternidad, da tanto de paternidad. Hay un niño o niña aquí, entonces, ¿cómo podemos ayudar? Podemos extender periodos de maternidad, podemos extender periodos de paternidad, podemos hacer regresos graduales a la empresa, ¿no? Y siendo específica en esto, cómo también nos retribuye, pues vamos a tener menos absentismos, vamos a buscar que muchas mamás no decidan a veces dejar el trabajo porque obviamente hijo o hija se vuelve prioridad, ¿no? Entonces empezamos a dar estos beneficios, esos son una clase de beneficios. Otra clase que hay uno bastante novedoso que me encanta, que es el de crioconservación, que lo veo a un enfoque de la familia futura. Hoy en día, ¿cómo voy a apoyar al género femenino? Que pues prácticamente en esta época se empata carrera profesional de la mujer con la etapa más fértil, ¿no? Ariana, si no me equivoco. Entonces empatan y estamos empujando a nuestra colaboradora a decidir qué va a ser más importante para ti, ¿no? Si vas a querer tener hijo o hija o si vas a querer crecer profesionalmente. Entonces que también las empresas empiecen a pensar en esto de qué apoyo le puedo dar, por ejemplo, a este género para que pueda tal vez seguir en su carrera profesional y apoyarla un poco más adelante a cumplir el otro sueño, ¿no? Los permisos de paternidad, como decía, pues también el rol paterno es muy importante, permisos de paternidad inclusive en mismos géneros, permisos en adopciones, apoyos también en estos temas, apoyos, y como comentaba un poco al inicio, muchas dimensiones podemos impactar en todas las dimensiones hacia con la familia, que apoyos educativos, ¿no? Colegiaturas, guarderías, o inclusive algunos básicos que también ayudan mucho al colaborador, colaboradora, algunos permisos de confianza,
¿no? Como bien estábamos diciendo, pues a veces también la mascota ya es familia, ¿no? Y hoy en día también muchas personas, sobre todo tal vez en la cultura latinoamericana, es cómo le voy a decir a mi líder que necesito llevar a mi mascota de urgencia al veterinario o le estoy medicando, simplemente quiero estar con mi mascota porque sé que se siente mal, ¿no? Entonces, tener ese permiso de confianza de líder, me voy a tomar este día por confianza, será mi tema, será mi mascota, será tal vez porque me siento un poco mal de dolor de cabeza, será por lo que sea, pero es mi beneficio de confianza, ¿no? Entonces, me encanta saber que cada vez tenemos más y volvemos al punto de que todo empieza a crearse, porque también viene mucha creatividad, yo creo, en implementar nuevos beneficios al escuchar a los colaboradores y saber cómo se siente. Genial. Había algunos que nunca he escuchado que mencionaste. Me parece extraordinario. Qué bueno, ¿no? Que cada vez vayan creciendo. Ari, ¿qué otros beneficios? Tal vez algunos incluso que están muy accesibles ya, ¿no? ¿Cuáles son esos que tú ves? Uy, yo siempre he pensado con estos beneficios asociados a la vida. Y la vida es extensa, ¿no? En todas sus esferas. Sin embargo, bueno, como médico, creo yo que una de las cosas más importantes de la vida tal cual es la salud. Y lo que sea que pueda impactar en la salud tiene una importancia radical. Ahora, la vez pasada igual hablábamos, ¿no? La definición de salud como esta esfera biopsicosocial que se mantiene en ese equilibrio. Entonces, si yo en mi ámbito biológico estoy bien, orgánicamente, mi estómago, mi cabeza, todo funciona tranquilo. En el ámbito psicológico puedo tener un ambiente en el que me siento tranquilo, tengo herramientas para poder ir a lo mejor trabajando ansiedades, depresiones, estos estados en los que pues, no siempre es muy cómodo estar. Y en el ámbito social, en un ambiente donde me siento seguro, donde puedo convivir con amigos, con familiares y demás, bueno, eso tiene impactos impresionantes, ¿no? Ahora, a veces también pensamos que hay beneficios que son difíciles. Por ejemplo, ¿cómo voy a apoyar a mis empleados a que puedan tener estas herramientas para la salud mental, por ejemplo, que hasta hace unos años todavía era un estigma? Bueno, puedo acercar un servicio de psicología donde haya un proceso terapéutico, donde haya a lo mejor estas contenciones emocionales que si mi perro se siente mal, pero yo estoy angustiado porque estoy viendo que está echado y no se mueve y lo que sea, y yo estoy a punto de llorar y a punto de caer en una crisis, pueda ir y recurrir con este psicólogo, o con este médico, con esta persona que va a hacer algo para a mí ayudarme a encontrar las soluciones a lo que estoy enfrentando en ese momento, ¿no? Y también, por ejemplo, pensar en estos aspectos de la educación, de la vida cotidiana, que también afectan a la salud. Uno va, sale y se come los tacos y de pronto se da cuenta que ya subió 10 kilos y que le cuesta trabajo subir las escaleras y que le cuesta trabajo correr para dejar a los hijos a la escuela. Uy, bueno, ¿cómo puedo hacer yo desde acá para poder acercar estos servicios y que esta persona que me es importante como colaborador, como amigo, como persona querida, pueda irse sintiendo mejor? Bueno, entonces hacer un servicio de nutrición, quizás una plática, quizás una dieta, quizás un seguimiento, quizás estudios para ver si no hay algo ahí con triglicéridos, colesterol, cosas así, ¿no? Muy enfocado siempre a la vida. Y pues también en este ámbito orgánico per se. Ahora, sí, la vida en este componente social tiene esta situación de las escuelas, los permisos de paternidad, tiene a lo mejor las becas para las personas que de pronto batallan un poco para poder pagar colegiaturas y demás. Bueno, perdón, son beneficios muy importantes también para allá, ¿no? Esta seguridad económica que les puede dar independiente del salario, ¿no? Entonces, híjole, podríamos hablar de muchos. Para mí, los más importantes siempre están como del lado de la salud. Excelente, sí, totalmente, ¿no? Y creo que hay muchos niveles, ¿no? Y de acuerdo también a estos pulsos y este entendimiento, podemos ir afinando. Pero tal vez entender cuáles son esos primeros pasos que tendríamos que dar, además de el encuestar, además de los focus. O sea, ya hablamos algunos temas cuantitativos y cualitativos, ¿no? Ya que tenemos los datos, ¿cuáles son esos siguientes pasos concretos antes de entregarle el beneficio para que realmente sea una estrategia
potente, contundente y que genere pues un retorno de inversión real. ¿Qué me dirías, Jessica? ¿Cuáles son esas estructuras de pasos? Pues después de escuchar, identificar qué se necesita, crear este proceso o política, como bien se quiera llamar en cada institución, hacer pruebas. También yo invito a hacer pruebas, porque haciendo pruebas del uso, de un posible uso de un beneficio, vamos también a entender qué tan preparados estamos, si necesitamos implementar algún otro paso. Les quiero poner un ejemplo, ¿no? Tenemos una sala de lactancia. Y si en algún momento tenemos 3 mamás que quieren usar la sala de lactancia en el mismo horario y no sé, 2 terminan en el baño. Entonces empieza un beneficio que es como, ok, tengo sala de lactancia, pero estoy en el baño, ¿no? Eso, poder hacer estas pruebas nos van a llevar también a entender qué otras necesidades o qué otra administración dentro de esa misma implementación hay que hacer para que al final sea satisfactorio nuestro beneficio. Y creo que así podemos ir con muchos beneficios, pero una vez que tengamos la prueba, identifiquemos, y esto podemos usar aliados, o sea, sabemos que alguien pronto va a ser mamá o que alguien pronto va a ser papá y queremos extender su periodo de paternidad, empezar a identificar cómo impacta tal vez en el equipo, si hay más carga de trabajo o no por la ausencia, y de ahí empezar a ver qué más podemos implementar dentro de ese mismo beneficio para que sea satisfactorio para todos. Entonces, sí, yo los invitaría primero a hacer pruebas antes de decir, ya escuché, aquí está, y que después vengan los temas de, ay, no está siendo satisfactorio, y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, sí, yo invitaría mucho a ese punto. Excelente. Iterar, ¿no? Hacer pruebas, entender con experimentos bien fundamentados, evidentemente, ¿no? Tenemos ya que ir muy puntualmente a atacar un problema que ya entendemos previamente, pero sí hacer pruebas creo que es algo estratégico. Ari, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son esos siguientes pasos para que esto funcione adecuadamente? Yo creo que una vez que ya se conocen como los servicios que hay en el mercado, aquellos que pueden cubrir esas necesidades, también es como dar un paso atrás y poder mirar qué es lo que la empresa tiene en ese momento y cómo esta nueva estrategia, esta nueva herramienta podría llegar a incrementar en realidad esos beneficios, ¿no? Porque a veces tenemos una idea de que se empalman entre ellos o de que hay cosas de este lado que no voy a utilizar para acá, va a haber cosas que a lo mejor me sobren de un lado y del otro, pues realmente no se cubren, en fin. Entonces, dar un paso atrás para poder reubicar a la empresa donde está y cómo encaja esta nueva estrategia que yo estoy pensando en estas políticas que ya tengo acá. Se hacen las pruebas, vemos también evaluar a este nuevo convenio, qué tan flexible puede ser, qué tan adaptable es a lo que yo realmente necesito. Y hacer las pruebas, que yo coincido completamente con Jessica, es súper importante conocerlo, es súper importante verlo desde el ambiente de la empresa, cómo esto nuevo va a encajar acá, qué tanto en realidad me va a ayudar. Y bueno, ya en los temas económicos, de hacer presupuestos, de ver qué le quito, qué le pongo, qué me gustaría que tuviera más, en qué le hace falta, y quizás renegociar con estos nuevos prospectos, ver, bueno, a mí me hace falta a lo mejor 800 psicólogos ahí, y ver qué tanto me puedan apoyar de este lado, ¿no? Y ver también qué de las características de esta nueva política en realidad van a ser las que me van a poder dar un mayor soporte de este lado, ¿no? Ninguna empresa es perfecta, todas las empresas de pronto tienen deficiencias, así pasa. Ver qué tanto de estas deficiencias que hay de base se pueden cubrir con esta nueva política. Yo creo que pudiera ser un paso también sumamente primordial y luego, bueno, ya educar a las personas para que conozcan este nuevo beneficio, animarlos a usarlo, que empiecen como a conocer las rutas, hasta dónde alcanza, hasta dónde no, dónde tienen que cambiar de beneficio si es que lo tienen que hacer. Y bueno, todas estas estrategias de comunicación interna. Excelente, excelente. Qué interesante porque hay muchos tipos de estrategias, hay algunas muy novedosas, hay algunas muy concretas y simples que se basan, como bien decía Sari, en la salud y en lo primordial que sostiene la vida y esto hay que extenderlo evidentemente a las familias. Hablamos sobre
cómo esto beneficia a la productividad, a la motivación, a la integración, incluso cultural en las empresas, que es algo también tremendamente positivo e importante, que a veces creemos que cultura solo se basa en estrategias internas, pero cuando lo extendemos, esto se hace muchísimo más potente. Al final creo que la empresa como entidad tiene una responsabilidad social muy grande, y entonces cuando realmente la asume esa responsabilidad, pues se generan efectos muy positivos en el entorno, ¿no? Me gustaría invitarlas a cerrar con alguna idea, alguna invitación, alguna reflexión final que tengan respecto a este tema o al tema global que estamos tratando. Jessica, ¿qué se te ocurre? ¿Con qué te gustaría cerrar este panel? Bueno, compartir que algo que me encanta es que este tipo de beneficios ya empiecen a crecer en Latinoamérica. Creo que está en cada uno de nosotros como colaboradores, como personas de la empresa, como parte de la comunidad, incentivarlos, ver de qué manera podemos crear esta red de unos a otros, tanto sea buscando aliados que nos apoyen a encontrar qué beneficios podemos otorgar, hasta ser más creativos, ver, crear otros beneficios o a no tener miedos también. Creo que es un punto importante. Hay muchos casos de éxitos de empresas que rompieron paradigmas, cambiaron su cultura organizacional porque pues al final puede llegar a inclusive a ser más sencillo empezar de cero y crear una nueva cultura que tratar de moldear la que se tiene. Entonces, pues prácticamente invitar a la acción y la retribución de las inversiones que se hagan se van a ver. Eso es certero. Excelente, excelente. Te agradezco mucho ese mensaje final. Ariana, ¿cuál es tu mensaje final? Pues yo retomaría una frase de Lore, que los colaboradores, mientras más contentos estén donde están trabajando, mucho mejor va a ser el ambiente, mucho mejor va a ser la productividad, mucho más sencillo va a ser alcanzar metas. Pero toca mirar qué les podemos dar, toca desde ese cariño nuevamente, que es algo que a mí me encanta, ¿no? Ver qué puedo ofrecer a aquellas personas que están conmigo, que me están ayudando a crecer, que me están ayudando a desarrollarme, qué le puedo dar para que esa persona también esté tranquila, ¿no? Si yo estoy en condiciones de poderlo extender a los familiares, a estos círculos cercanos que le van a dar mayor seguridad, ¿por qué no hacerlo? ¿No? También me gustaría retomar como el asunto de que a veces pensamos en utopías, que pensamos que hay servicios que de pronto son muy maravillosos y a veces no lo son, y al contrario, también pensamos que hay cosas que son imposibles, pero que en este momento, con el avance de la tecnología, con el avance de la información, con el avance de muchas cosas, ya son una realidad. Jessica lo decía hace un momento, ¿no? Actualmente hay un montón de beneficios y se está haciendo una inmensa creatividad para poder aumentar estas cosas. Entonces, atrevernos a preguntarnos qué nos falta y atrevernos a buscarlo también alrededor, creo que eso es algo maravilloso y creo que es responsabilidad y obligación casi de cada una de las empresas. Extraordinario. Bien, qué bonito mensaje, ¿no? Este mensaje de cariño, que creo que es muy valioso hablar de esto, ¿no? O sea, que nos importe la gente genuinamente, ¿no? Que nos queramos incluso dentro de las empresas, creo que nos puede llevar a una nueva conciencia. Bien, pues con esto cerramos el panel, pero hay una pregunta que es un poquito controversial que me gustaría lanzar y cualquiera de las dos que tenga alguna respuesta, adelante. Y es justo... porque hemos hablado de empresas, pero ¿qué pasa con instituciones públicas? ¿No? Creo que en México es algo muy controversial, en Latinoamérica también, tal vez en países más desarrollados es algo un poco más común, pero ¿qué hacer? ¿Cómo hacer que se piense en el bienestar del colaborador cuando se trata de una institución pública y no de una empresa? ¿Qué respuesta tienen a eso? Quien quiera. ¿Ahí quieres empezar? Bueno, sí, adelante. Yo creo que pensar en instituciones públicas es muy complicado porque cuentan con presupuestos muy limitados que provienen del gobierno. Y cuando ya hablamos de cosas que se nos salen de las manos, es difícil ir y modificar algo de lo que pasa del otro lado. Lo que sí podemos hacer y que creo que es fundamental para esta pregunta es darnos cuenta de qué es lo que le hace falta del otro lado y ver qué puedo hacer yo para suplementar eso que me hace falta. Porque es muy fácil, ay, pues esta institución no me atiende a la gente, esta institución siempre está llena, esta institución
cualquier crítica que le podamos hacer y quedarnos con los brazos cruzados. Y yo creo que eso es algo casi hasta inhumano. Si nosotros podemos hacer algo para cubrir esas deficiencias que hay del otro lado, hacerlo. No esperar a que la otra persona o que el otro lado tome decisiones distintas. Yo creo que es algo que todos nosotros podemos hacer desde donde estemos parados. Genial, genial. Bien, pues estamos terminando esta sesión. Tenemos por ahí una encuestita para que nos ayuden ahí a ver sus perspectivas. Pero de mi parte es agradecerles, Jessica, Ariana, por estas perspectivas. Creo que son muy útiles. Disculpa que te interrumpí, Jessica, pero estamos así con el tiempo. La idea aquí es que podamos, pues, crear estas prácticas en nuestras empresas. Hay muchas herramientas disponibles. Un-Doc3 es una de ellas que está aquí para ustedes. Si quieren, pues, tener un poco más de información, por favor, hablen con alguno de los consultores, mándenos un mensaje por aquí para que podamos ayudarles. La idea es justo que generemos una cultura real de bienestar en nuestras empresas y que esto es evidente que tiene un impacto real, un retorno de inversión concreto y que genera un efecto expansivo en el presente, pero también hacia el futuro. Entonces, pues gracias Jessica por tu perspectiva, gracias Ariana por todo lo que nos has compartido. Si quieren decir algo para terminar, alguna despedida, adelante. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por dejarnos platicar tan rico. Gracias, Ari. Es correcto, gracias por la invitación. Exacto, platicamos muy lindo y creo que toda la información que también nos compartimos aquí nos está ayudando ya a generar nuevas ideas. Extraordinario. Pues concluimos este panel, concluimos esta sesión con muchas nuevas ideas. Gracias a todos y todas las que estuvieron escuchándonos durante esta sesión, a los que están escuchando la repetición y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Y al equipo me ayudan ahí a compartir el video. Excelente. Hoy Ana amaneció con un fuerte dolor de cabeza debido a una situación de estrés. Por suerte, gracias a que su empresa se preocupa por sus colaboradores, Ana tiene acceso inmediato a la plataforma de Un-Doc3. El equipo médico certificado de Un-Doc3 le brindará a Ana recomendaciones según su consulta, ayudándola a sentirse mejor, previniendo una falta laboral y sin afectar la productividad de tu empresa. Si requieres más información, puedes hablar con un consultor. En Un-Doc3 transformamos el acceso a la salud. Excelente. Gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Mucho éxito y para los que preguntaron si está grabada la sesión, ahí la pueden pedir directamente aquí en el chat y se las mandamos con muchísimo gusto. Nos vemos y mucho éxito. Chao.